Deuteronomio, capítulo 1, verso 26 al 46. Deuteronomio 1, 26 al 46 es el texto que nos corresponde esta noche trabajar. Y quiero hacerlo un poquito diferente, digamos, más a lo habitual. En lugar de leer todo el texto, quiero que lo vayamos desarrollando poco a poco y vamos a ir, a medida que vamos leyendo, vamos a ir contando la historia. Para recordarles el contexto de este texto, tenemos que ubicarnos cuando el pueblo estaba ahí a puerta de entrar a la tierra prometida en Cades Barnea, el envío de los espías, de los 12 espías. La semana pasada terminamos en el verso 25 con que ellos dieron un buen reporte, entonces arrancamos en el verso 26 del día de hoy. Pero no quisisteis entrar, antes os rebelasteis contra el mandamiento de Yahvé, vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, y dijisteis, ¿por qué nos aborrece Yahvé? Nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. En estos primeros dos versos, ¿sí?, se marca el contraste del que hace 8 días veníamos mencionando. Israel se niega a entrar a la tierra prometida en el momento en el que Dios quería que ellos ingresaran. Y si bien se recuerda el reporte como positivo, la tierra es buena, da buenos frutos, da provisión en abundancia, como había habitantes allí, al pueblo le dio temor y no quiso entrar. Y el texto nos va a decir que se rebeló, fue en contra del mandamiento de Dios. Literalmente la expresión fue en contra de la boca de Dios, del dicho de Dios, de aquello que el Señor estaba mencionando, ¿sí? Y no solamente fue en contra de eso, sino que murmuró. La expresión es se quejó, ¿sí? Y esta expresión que se utiliza acá en este texto, en el verso 27, para decir que ellos se quejaron, que ellos murmuraron, solamente aparece 7 veces en el Antiguo Testamento. 2 veces relacionadas con este evento de Cades Barnea, es decir, en Deuteronomio capítulo 1, verso 27, y en el Salmo 106, que también se recuerda de este mismo evento, y aparece las otras veces en Proverbios. En Proverbios, cuando se utiliza esta misma expresión, se le traduce como chismosos, ¿sí? Cuando dice que el pueblo murmuró en las tiendas, es que el pueblo se hizo un chismoso en las tiendas. Se la pasaban en el chisme, quejándose contra Dios. Y la forma en la que ellos se quejaban contra Dios, ¿sí?, era diciendo, ¿sí?, ese es el siguiente verbo, siguiente verso, ¿sí?, perdón, en el verso donde digamos, en el verso 27, ¿por qué nos aborrece Yahvé? ¿Sí? La expresión aquí es una indicación de fuerte antipatía, ¿sí? Ese aborrecer que aparece acá en este texto es la misma palabra que la Biblia utiliza para describir la emoción de Amnón, el hijo de David, después de violar a su hermana Tamar. Si usted recuerda, el texto dice que Amnón amaba a Tamar con mucha fuerza, pero después de violarla, la odió con esa misma fuerza. Lo que el pueblo chismoseaba entre sí es que Dios tenía ese sentimiento, que Dios los estaba odiando en esa misma manera, ¿sí? Porque nos aborrece Yahvé, que nos sacó de tierra de Egipto, y está poniendo a Dios en una actitud que en la Escritura se considera pecado. Es decir, que el pueblo, al murmurar contra Dios, está diciendo que Dios es un pecador, que los sacó para entregarlos en manos del amorreo. Y entonces, verso 28, se preguntan, ¿a dónde subiremos?
Nuestros hermanos nos han hecho desmayar el corazón diciendo, este pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes e inexpugnables, amuralladas hasta los cielos. Y hemos visto también allí a los hijos de Anac. Sí, la tierra a la que ellos iban era una tierra de gigantes. Era una tierra de grandes. Los anaseos eran considerados gigantes en su contexto histórico, hombres fuertes, valientes y de alta estatura. Pero hace 40 días, un poco más, el Señor había destruido el ejército egipcio. El Señor les había liberado del reino más poderoso de la tierra en su momento. ¿Por qué estaban atemorizados si Dios acababa de mostrarles su gran poder? No solamente las plagas, no solamente la destrucción del ejército de Faraón, los había alimentado en el desierto, les había dado agua en el desierto. Y ahora que les dice que los va a hacer entrar a la tierra prometida, ellos están preocupados. Versos 29. Entonces os dije, no os amedrentéis ni tengáis temor de ellos. Recuerden, nosotros hemos cantado eso, no temáis ni os amedrentéis por esa multitud tan grande. Dice un coro que se cantaba antes en la iglesia. No os amedrentéis ni tengáis temor de ellos, porque Yahvé, vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo por vosotros en Egipto ante vuestros mismos ojos. Y también en el desierto donde habéis visto como Yahvé tu Dios os llevó como un hombre lleva a su propio hijo en todo el camino que anduvisteis hasta vuestra llegada a este lugar. La razón que Moisés le da al pueblo para no temer, ¿sí? Para no estar asustado, porque se utiliza una expresión enfática, ¿sí? Las dos palabras significan temer, amedrentarse y temer, son dos expresiones sinónimas. Es porque Dios es el Dios del pueblo. Porque Él va delante de ellos, Él va a pelear por ellos. Y se los recuerda, así como los saqué de Egipto. En la época en la que Israel salió de Egipto, los anaseos, esos grandes gigantes, le pagaban tributo a Egipto porque le tenían miedo. Y ahora el pueblo está asustado porque no creen que el Dios que los sacó de Egipto sea capaz de meterlos en la tierra prometida. Y el Señor les dice que Él los llevó en el desierto como un hombre lleva a su propio hijo. Y la expresión es como un hombre carga en sus brazos a su propio hijo en todo el camino. El Señor les había demostrado su mano poderosa. Versos 32 y 33. Pero ni aún con esto creísteis en Yahvé vuestro Dios, que iba delante de vosotros por el camino para buscar el lugar donde acampar, con fuego de noche y con nube de día, para mostraros el camino por donde debíais andar. Verso 32. Pero ni aún con esto creísteis. La expresión acá, este creer, es tener fe. Y está conjugado, está presentado de tal manera que es una fe producto del obrar de Dios. Se supone entonces que las plagas y los milagros que ellos vieron en Egipto y que ellos tuvieron en el desierto debía producir en ellos fe. Recuerden, cuando iniciamos este estudio mencionamos, la fe es histórica. Creemos en Dios porque hemos visto el actuar de Dios. Y sabemos que como lo hizo en el pasado, lo va a hacer ahora y lo seguirá haciendo. El pueblo debía creer, pero ni siquiera viendo los milagros, creyeron. Ni siquiera viendo cómo Dios les ponía a ellos una nube cada día para que el sol no los atormentara en el desierto. Y les ponían una columna de fuego para que el frío no les dañara en la noche.
Ellos veían diariamente los milagros de Dios, el alimento que Dios le daba, y aún así no tenían fe. A veces nosotros pensamos, es que si fulanito viera un milagro del Señor, creería. No necesariamente. Debemos creer en Dios simplemente porque Dios es Dios. Porque Él es el Señor. Porque Él ha hecho grandes obras en nosotros. Versos 34 al 36. Entonces Yahvé oyó la voz de vuestras palabras y se airó. Y juró diciendo, ninguno de los hombres de esta perversa generación verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb ben Jefone, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado por cuanto ha seguido cumplidamente a Yahvé. Dios escuchó. Un detalle acá que es importante. En Deuteronomio siempre va a ser muy importante escuchar. Y escuchar es más que simplemente oír en el texto de Deuteronomio. No está haciendo referencia a lo que uno hace con los oídos. Escuchar, cuando es relacionado al pueblo, es obedecer. Es prestar atención a la indicación que se está dando. Y así como el pueblo estaba llamado a escuchar para obedecer al pueblo de Dios, Dios escuchaba para prestar atención a las palabras del pueblo. Y el texto nos dice que Dios los escuchó, los oyó y se airó, se enojó fuertemente con el pueblo. Y esta expresión que se utiliza acá para el enojo es el enojo que hace que uno tome una decisión frente a alguien. Es cuando alguien hace algo que a usted lo ofende y usted decide conscientemente, pensadamente, hacer algo entonces. Y dice que Dios se enojó y juró. Dio su palabra diciendo, estos hombres no van a entrar. Solamente Caleb, ese Ben Jefone es el hijo de Jefone. Ben es la expresión que se utiliza para hijo. Él sí va a entrar. ¿Por qué? Porque ha seguido cumplidamente a Yahvé. Y lo aclara, versos 37 y 38. Pues también contra mí se había airado Yahvé por causa vuestra, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Eso lo pasó en Números 13. Es posterior, pero ya Moisés al final de sus días lo recuerda. El Señor me dijo, yo no voy a entrar a la tierra prometida. Y Josué, Ben Nun, Josué, hijo de Nun, en Números se llama Oseas y se le cambia el nombre a Josué, que está delante de ti para servirte, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la herede. El Señor decide que Israel, el Israel que ha decidido no creer, será entonces el Israel que no va a disfrutar de la tierra prometida. Que el Israel que ha decidido no escuchar la palabra de Dios tampoco va a poder gozar de la palabra del Señor. Versos 39 y 40. Y vuestros pequeños, de quienes dijisteis que iban a ser una presa, y vuestros hijitos, que hoy no conocen ni bien ni mal, ellos entrarán allá, porque a ellos la daré, y ellos la tomarán en posesión. Vosotros, empero, volveos y emprended la marcha hacia el desierto, por el camino del Mar Rojo. Cuando el pueblo murmura y se queja de Dios y dice que Dios lo aborrece, para no reconocer su pecado en el evento en Números, ellos dicen, ay Señor, es que no estamos preocupados por nosotros. A nosotros nos preocupan los niños. Ay, ¿qué vamos a hacer con los niños? Pobrecitos los niños. Es por ellos. Nosotros pelearíamos, pero nuestros hijos, ¿quién los va a proteger?
Y Dios les dice, está bien, ustedes están preocupados, pues son sus hijos los que van a entrar a la tierra prometida. Los que ustedes dijeron que no tenían la fuerza para ingresar, ellos son los que van a entrar. Porque es que no necesitan la fuerza, porque era Dios quien los iba a hacer entrar. El pueblo entonces, ¿qué tuvo que hacer? Regresarse hacia el Mar Rojo. Eso que les costó 40 días se iba a convertir en un evento de 40 años en su vida por no obedecer la voz de Dios. Y entonces el pueblo, ¿qué hace? Entonces respondiéndome, dice Moisés, dijiste, hemos pecado contra Yahvé. Nosotros ciertamente subiremos y pelearemos, tal como Yahvé nuestro Dios nos ha ordenado. Y os ceñisteis cada uno sus armas de guerra y os aprontasteis para subir temerariamente a la serranía. Pero Yahvé me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros, no sea que os veáis derrotados ante vuestros enemigos. Cuando el pueblo se da cuenta que pecó, quiere arreglar las cosas a las malas. Y el Señor les dice, no, ustedes iban a entrar a la tierra prometida sin pelear. Yo iba a pelear por ustedes, pero ustedes no creyeron, tuvieron temor. Ahora no se las vengan a dar acá de bravucones, de valientes, porque no van a entrar. Porque no los voy a dejar ir a la tierra prometida. Y si van a pelear, no voy a estar con ustedes. Y entonces van a ser derrotados por el amorreo. Van a ser derrotados por aquellos que ustedes consideraban. Yo no los podía defender, pues entonces no los voy a defender. Ellos reconocieron, hemos pecado. Y aún así seguían empeñados en vivir pecaminosamente. La expresión pecado aquí, que se utiliza en este texto, el Antiguo Testamento tiene muchas palabras para definir pecado. Pero esta en particular es cuando la persona viola, infringe una ley divina. Recuerde que el texto en esta porción que leímos, en el verso 26, comenzó diciéndonos que era lo dicho por Dios. Pues lo dicho por Dios es mandato. Y si usted no obedece lo dicho por Dios, lo que registra su palabra, está pecando, porque es la palabra de Dios. El pueblo pecó, y como pecó, no pudo ingresar. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Versos 43 y 44. Y os hablé, pero no escuchasteis. El pueblo no quería escuchar la voz de Dios. El pueblo no quería escuchar a Moisés porque estaban convencidos de que lo que tenían en Egipto era mejor. Y entonces os rebelasteis contra el dicho de Dios. No solo pecasteis, desobedeciste la voz del Señor. Se alejaron de la voz de Dios contra el dicho de Dios. Y persistiendo con altivez, subisteis a la serranía. Entonces los amorreos que habitaban en aquella serranía salieron a vuestro encuentro y os derrotaron en Seir. Y como suelen hacer las abejas, os persiguieron hasta Horma. El pueblo se empeñó en no oír la voz de Dios. Y Dios los castigó. No porque Dios sea malo. Dios les dejó recibir las consecuencias de aquello que ellos habían hecho. Él les ofreció, yo peleo por ustedes, no quisieron. Él les dijo, no peleen, no quisieron. Entonces pelearon. Y al pelear, fueron derrotados, fueron perseguidos. ¿Y qué hizo el pueblo cuando fue derrotado y perseguido? Después os volvisteis y llorasteis delante de Yahvé. Pero Yahvé no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído.
Así permanecisteis en Cádiz muchos días, según el número de los días que habitasteis allí. Después de desobedecer 3 veces la voz de Dios, vinieron a llorar delante de Dios. Y entonces el Señor les dice, ustedes no prestaron oído a mis palabras 3 veces en este relato. Pues no voy a escucharlos llorar. Se van a quedar ahí, no van a ingresar. Y el pueblo se tuvo que quedar en ese espacio por no obedecer la voz de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, esta historia? Porque nosotros ya sabemos que el pueblo anduvo entonces 40 años en el desierto. 4 preguntas que me gustaría que usted se hiciera conmigo en esta noche y un pequeño desvío. 4 preguntas. La primera, ¿escuchamos la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios no es solamente escuchar, no es solamente oír. Es escuchar para obedecer. Entonces, si decimos que escuchamos la voz de Dios es porque obedecemos la voz de Dios. Y a veces escuchar solamente es fácil. Obedecer se hace más difícil. Porque media nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestro parecer que a veces queremos hacer lo que nosotros queremos solamente. Pero debemos escuchar la voz de Dios. La segunda pregunta es si hemos puesto nuestra confianza en Dios. No temáis ni os amedrentéis. No se asusten ni sientan temor, dice el Señor, porque yo voy delante de vosotros. Estos días son días de mucho cuidado, de mucha precaución, de mucha sensatez. Pero también para muchos son días de mucho temor, de mucho susto. Y tenemos que equilibrar el hecho de nosotros somos llamados a tener cuidado, a ser cuidadosos, ¿sí? A tomar precauciones. Pero a la vez, saber que nuestra seguridad no está en eso. Nuestra seguridad está en que Dios va delante de nosotros. El Señor que obró en Israel, que protegió a Israel de las plagas, que protegió a Israel en el desierto, que los hizo entrar en la tierra prometida, es el mismo Señor que va delante de nosotros. Su mano nunca se ha acortado para protegernos, para guardarnos. Sigue yendo delante nuestro. Confiamos en el Señor. Tenemos que preguntarnos si estamos siendo rebeldes. Israel fue rebelde porque no creyó, porque murmuró. Cuando no escuchamos la voz de Dios, tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuál es la voz que estoy escuchando? ¿Qué voz está llenando ese espacio que debiese ocupar? La voz de Dios. Nosotros debemos estar atentos a lo que dice Dios. Y ojo, no atentos intentando ver qué nueva revelación aparece por ahí. Escuchemos la voz de Dios en la palabra que es ciertísima, dice Pedro. Escuchemos la voz de Dios en el estudio de las Escrituras, en el estudio de la palabra de Dios. La cuarta pregunta es, ¿intentamos emprender sin Dios? A mí me llama mucho la atención el giro del pasaje. Israel tiene temor de entrar a la tierra prometida, entonces desconfía de Dios. Y cuando Dios les dice que no entren, entonces se animan a entrar y son derrotados. ¿Estamos escuchando la voz de Dios que nos dice, no, de pronto este no es el momento para que hagas eso? O decimos, no importa, si yo lo quiero hacer, por ahí me meto y por donde entra la cabeza cabe el resto del cuerpo. No, no siempre es así. Necesitamos a Dios. ¿Sí? Santiago nos recuerda que no es mañana voy a hacer esto y esto otro, es si Dios quiere, si Dios permite. No como fórmula de decir,
ay, si Dios quiere hago esto, esto, otro. No, es porque escuchamos realmente la voz de Dios. Yo les mencioné que iba a ser un pequeño desvío. A mí me llama la atención que Moisés dice que Dios también le dijo que él no iba a ingresar. Verso 37, pues también contra mí se había irado Yahvé por causa vuestra, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Moisés sirvió a Dios, sirvió al pueblo, pero no entró en la tierra prometida porque se dejó desesperar por el pueblo. Nosotros somos parte del pueblo de Dios y el Señor ha puesto a los pastores para que cuiden de nosotros como parte de su pueblo. ¿Estamos nosotros como pueblo cuidando a los pastores? ¿O somos simplemente los que participan en la exasperación de los pastores? Moisés dio todo por el pueblo. El pueblo no le retribuyó. El pueblo no le ayudó. Y eso terminó costando a Moisés el ingreso en la tierra prometida. ¿Que fue responsabilidad suya el no ingreso? Sí. Pero fue en parte también provocado por el pueblo. El Señor nos invita a ser partícipes del cuidado también de nuestros pastores. 2 puntos adicionales. ¿Cómo vemos a Cristo? Esa ha sido la pregunta desde que iniciamos el estudio de Deuteronomio y la queremos seguir haciendo a medida que estudiamos el Antiguo Testamento. ¿Cómo vemos nosotros a Cristo? En este texto necesitamos pensar en Jesús, en 2 aspectos al menos. El primero, como camino que debemos andar para llegar al Padre. Israel caminó por el desierto para ir a la tierra prometida. Nosotros, más allá de caminar por el desierto, por tierras prometidas, por buenos lugares o malos, somos llamados a caminar en Cristo. Jesús es el camino. Es la única forma de llegar al Padre. Entonces caminemos por Jesús. Y lo segundo es un planteamiento que hace Jesús en los evangelios. Escuchar a Jesús, obedecer a Jesús, es escuchar al Padre, es obedecer al Padre. Jesús le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A veces intentamos pensar qué más puede hacer, qué más puede aparecer para escuchar la voz de Dios. Pero tenemos a Cristo en las Escrituras. Entonces tenemos las Escrituras. Escuchemos la voz de las Escrituras, obedezcamos las Escrituras para obedecer así a Dios. Que el Señor nos ayude a escuchar su voz y su palabra cada día. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, que nos animas a escuchar tu palabra, nos animas a escuchar tu voz. Porque nos invitas a confiar en ti y a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a escucharte, a no ser rebeldes, a no estar atemorizados porque nuestra confianza ha sido puesta en ti. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo cada día, a vivir para ti, porque tú eres nuestro Dios y en ti hemos puesto nuestra confianza. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.